Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabo y quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes esta radiografía de mi vida. 20 años de mi vida financiera desde que pude por primera vez ganar algo de dinero una vez que ya terminé mi carrera, realmente una vez que me convierto en un profesionista, y cómo en realidad mi falta de educación financiera hacía que viviera como todo mundo, como el 80%, 90% de la población vivimos, sin educación financiera, en la carrera de la rata, como no importaba. Eso es lo más importante que quiero compartir con ustedes. No importaba cuánto ganaba, yo seguía viviendo al día. Y eso seguramente te está pasando a ti si apenas estás iniciando con la educación financiera. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque si ya te está interesando esto, significa que en realidad tú ya estás intentando cambiar esto, y esto yo te quiero apoyar para que veas cómo ha sido mi vida, y a lo mejor esta experiencia también te sirve y quién sabe, a lo mejor también te motiva. ¿Te interesa? Pues no te vayas, quédate hasta el final de este video que va a estar muy interesante. Voy aquí a decirles exactamente todo lo que ha pasado y ojalá les pueda motivar o servirles para algo. No se muevan y vamos a iniciar el video en este momento. ¡Comenzamos! Pues miren amigos, esto en realidad ha sido básicamente de manera abrupta, no hay ninguna escala, de una vez se los digo, no es una escala, es simplemente cuando yo decía aquí me iba mejor que acá o aquí ganaba más dinero que acá. Entonces en realidad desde el momento en que yo termino mi carrera, que es este punto en especial, empiezo la especialidad de medicina y aquí empiezo a tener todos mis ingresos. Voy a poner con este plumoncito los gastos y quiero que ustedes se den cuenta cómo mis gastos iban de acuerdo a lo que yo estaba ganando. Cuando termino la carrera, empiezo mi especialidad. Y una vez que empiezo mi especialidad, evidentemente empiezo a recibir, y de nunca haber tenido nada, subo hasta este nivel imaginario. Mis gastos fueron exactamente iguales. Yo empecé a incrementar mis gastos exactamente como fui teniendo todos mis ingresos. Me compré un carro, por fin, pues obviamente yo no tenía casa propia, vivía en casa de mis padres, no tenía que pagar. El hecho de estar en una especialidad pues hace que tú estés adentro el hospital, y aunque no gastaba en ropa, todo eran uniformes quirúrgicos. Yo comía y estaba 24 horas al día en el hospital, no tenía grandes gastos, me las ingeniaba para poder estar gastando exactamente lo que yo ganaba. Y entonces lo que quiero que entiendan es que aquí yo tenía de ahorro cero. Me compré un carro, me compraba ropa, me compraba tenis. Cuando salía, tenía algún día libre, iba con mis amigos, y al final de cuentas yo sabía que iba a ser un lapso de aproximadamente 7 años que hice la especialidad, y aunque subió un poquito, era realmente nada. Aquí entonces salgo de la especialidad después de 7 años y empiezo a trabajar como médico privado, y obviamente mis gastos se fueron hacia arriba. Ya para este entonces yo ya estaba casado, ya tenía mi primera hija, y por lo tanto una vez que yo pude tener ingresos, ¿qué creen que pasó? Mis gastos se fueron exactamente igual. Me fui a que tenía mi hija, pues ya me fui a una casa, a rentar una casa para mi esposa y para mí, una casa más cara. Pues evidentemente empezaron los gastos de la bebé, de la leche, los biberones y todo lo demás. Empiezas a decir, oye, pues ya eres un médico especialista, tienes que comprarte ropa, yo me las ingeniaba otra vez para que mis gastos fueran exactamente igual a mis ingresos, y durante este segundo año prácticamente mis balance entre lo que ingresaba y lo que gastaba era cero. Vivía al día. Luego aquí me voy a Estados Unidos, y al irme a Estados Unidos, definitivamente al dejar de producir como médico privado, mis gastos bajaron, ganaba mucho más definitivamente de lo que yo ganaba como residente, pero en este punto definitivamente mis gastos se bajaron y yo seguía prácticamente otra vez arreglándomelas para poder estar gastando todo lo que yo ingresaba. Entonces, si se dan cuenta, durante estos primeros años
Este 0,000 era lo que me quedaba y yo vivía al día. No importa que aquí yo ya ganaba probablemente 4 veces más de lo que yo ganaba como residente, yo seguía viviendo al día, seguía en la famosa carrera de la rata. Por eso les digo que uno no se pone a pensar en eso. Ahora yo lo veo a retrospecto, 21 años después, y con educación financiera yo me doy cuenta que cuando yo estaba en este punto, como residente, yo me sentía pobre. Y de hecho yo hablo con muchos de los residentes de la especialidad con los que yo tengo contacto y ellos siguen sintiendo que a lo mejor yo gano mucho más dinero ahorita de lo que ellos están ganando aquí, pero dicen, bueno, pues es que ese es el momento en el cual yo estoy estudiando, ganamos muy poco, pero cuando yo tenga más dinero, entonces ya voy a poder hacer otra cosa. Mientras sigas pensando así, te lo aseguro, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí yo decía que no me alcanzaba. No podía invertir, no podía hacer nada. Pues yo estaba en una etapa de estudiante, ya era de posgrado, pero era una etapa de estudiante y entonces yo decía, pues sigo como estudiante, mente de estudiante, que por fin tuvo dinero, pude hacer por primera vez cosas que yo jamás había podido hacer porque a mí no me podían dar dinero, como otros compañeros que tuvieron una mejor suerte de poder estar teniendo autos, fiestas, ropa, viajes durante su carrera que yo no pude tener, pero definitivamente decía que cuando por fin saliera de mi especialidad y empezara a ganar dinero, que sí gané en ese año, gané una buena cantidad de dinero, me las ingeniaba porque mi mente me decía que yo tenía que gastar. Y cuando yo estaba aquí decía, ¿por qué no inviertes? Aquí por primera vez en este punto veo a un asesor financiero que vino a hablar con nosotros y nos decía que por qué no invertía. Yo les decía, pues porque no tengo dinero. ¿Por qué? Porque yo lo que veía era cuánto me quedaba al mes. Veía que mi cuenta de banco, digo, evidentemente no era cero realmente, pero algunos meses ganaba un poquito más, me sobraba, otros meses no tenía los mismos ingresos, seguía gastando lo mismo, me bajaba y a final de cuentas en el transcurso de 2 o 3 meses, todo lo que ahorraba me lo gastaba, lo que ahorraba me lo gastaba y a final de cuentas yo me quedaba a tablas. Tenía mucha vergüenza, me daba muchísima vergüenza decir, ya siendo un especialista, un asesor financiero, que yo no tenía nada de dinero, así nada para poder invertir, pero pensaba que cuando yo tuviera más dinero iba a poder estar invirtiendo ahora sí por fin. Obviamente, mis gastos eran de acuerdo a mis ingresos porque mi educación financiera no existía. Y aquí ya ustedes se podrán dar cuenta que no importa lo que yo gane, mi línea de gastos iba a ser exactamente igual a mis ingresos y estoy seguro que a muchos de ustedes les está pasando eso. ¿Por qué? Porque así vivimos todos, porque yo no vivía en un mundo extraño y he platicado y platiqué con muchísimos amigos y todos éramos compañeros del mismo dolor. En este punto yo pensé que yo no podía ahorrar más. Porque yo me decía, bueno, pues es que necesita quedarme algo. Yo ya estoy estudiando, estoy trabajando, ya estoy trabajando en la medicina privada. Había trabajo, me daba trabajo alguno de mis profesores y a final de cuentas ganaba mucho más. Yo ya duplicaba fácilmente lo que ganaba en este punto, pero no me quedaba. Y mi mente me decía, o pensaba yo, que para que me pudiera quedar algo aquí positivo, yo tenía que ganar más. Creía que no había manera de reducir mis gastos. Entonces, pero fíjense qué pasa cuando me voy a Estados Unidos y empiezo a recibir ya solamente lo que me daban por la universidad allá en Estados Unidos. A fuerza tuve que bajar mis gastos y claro que los pude bajar. Llega este punto, me estaban pagando una beca, me estaban pagando ahí en el hospital, a final de cuentas me mantuve. Pero llego a México, se me acaba esto, ahora sí, yo no tenía absolutamente nada, se me habían acabado mis ahorros y mis gastos se me vienen en este punto y así como bajaron mis gastos, ¿qué creen? Pude ajustar mis gastos, o sea, perdónenme, bajan mis ingresos y yo pude ajustar mis gastos. Así que de aquí podemos decir una serie de conclusiones.
definitivamente aquí que yo decía que no podía dejar de gastar, en 2 años el destino y mi situación me enseñó que claro que podías dejar de gastar, por supuesto, pero no importaba dónde hubiera yo estado aquí, les aseguro que hubiera estado en ese punto de decir que no se podía. Luego regreso ya sin ingresos, ajusto mis gastos, y a lo mejor a ustedes también les pasa mucho que cuando tienes esta caída en tu nivel de vida, pues definitivamente te pones a pensar por qué en estos años yo definitivamente no guardé lo suficiente, y lo único que se te ocurre es ponerte a ahorrar. Entonces aprendí la lección y aquí empiezo a estar ahorrando. Entonces logré que mis gastos se fueran un poquito más abajo, un poquito más abajo y un poquito más abajo, pero siempre yo guardaba un porcentaje de lo que yo ganaba. A lo largo de 7 años mis ingresos fueron poco a poco subiendo, muy poco a poco. En estos años yo era profesor de la universidad, empezaba a tener mi práctica privada y a final de cuentas poco a poco empezaba a recibir dinero, y todavía para el año 2017 prácticamente fue cuando yo ganaba lo mismo que en Estados Unidos, pero yo ya había aprendido a tener aquí un gap, una diferencia entre lo que ganaba, pero iba muy similar. En este punto empieza mi educación financiera, y a partir de aquí yo me doy cuenta que tengo que empezar a invertir. Entonces, al empezar a invertir, mis ingresos empiezan a aumentar, pero yo mantuve mis gastos en este punto. ¿Por qué? Porque yo ya me había dado cuenta que era lo que tenía que hacer. Como les dije en los videos anteriores, tú ya una vez que llegas a este nivel de vida, tú tienes que mantenerte en este nivel de vida hasta que logres tener la libertad financiera. Entonces, evidentemente, mi cantidad de dinero que me sobraba empezó a incrementarse, y todos estos años yo tuve, ahora sí, un ingreso positivo por mes, y empecé a meterlo a inversiones, a empezar a comprar activos y a reinvertirlos, a estudiar todos los activos y cómo poder hacer un negocio. Y cuando por fin me puse a hacer un negocio, y todos mis activos empezaban a multiplicarse, yo empecé a recibir más dinero, pero mi nivel de vida a lo mejor se incrementó poquito, pero se mantiene en este punto, que probablemente todavía siga siendo el mismo nivel que yo tenía cuando estaba en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que me permite esto? Que el gap, la distancia de aquí a aquí, se hace mucho más grande, y a final de cuentas esta diferencia es gracias a las inversiones, gracias a los negocios, y todo esto se está invirtiendo para que a mí me dé un flujo de efectivo que me permita mantener este nivel de vida, y una vez que lo logre, entonces lo subiré cuando los ingresos puedan empezar a subir. Esto, mis amigos, es la primera parte, pero quiero ahorita hacer en la segunda parte de este video, quiero enseñarles realmente el impacto que tuvo mi educación financiera y qué tienen que ver los cuadrantes del flujo del efectivo, para que veamos si en realidad el cuadrante del flujo del efectivo tiene también que ver con esto o no. No se vayan. Segunda parte, vamos a ver cómo el cambio de los cuadrantes del flujo del efectivo me ha ayudado o no a tener un mejor nivel de vida. Esta primera parte, yo era empleado, ¿sí? Yo era empleado porque aunque estaba estudiando un posgrado, pues en realidad yo recibía un salario, y ese salario no se iba a poder modificar. Esta era mi parte de empleado, y como ustedes ya lo saben y se los he dicho a lo largo del video, y si no lo sabes es porque no te has suscrito y deberías hacerlo, yo he seguido siendo empleado hasta el día de hoy, ¿ok? Me he mantenido como empleado. Sin embargo, bueno, excepto este punto, perdónenme. Sin embargo, en esta parte donde ya por fin empiezo a trabajar como profesionista, empiezo a ser autoempleado. Entonces,
hago de autoempleado y evidentemente mis ingresos empiezan a subir muchísimo porque mientras más trabajaba, más ganaba. Ya vimos todo en la serie de los cuadrantes del flujo del efectivo, cómo que tiene que ver cada uno, pero se incrementaron mis ingresos. Y aquí otra vez, se pudieron haber incrementado mis ingresos, yo puedo pasarme del E a la, del empleado al autoempleado, pero si tu educación financiera te sigue siendo ausente y tú sigues gastando todo lo que tú ganas y realmente tú no estás invirtiendo nada, no importa todo lo que tú ganes, vas a darte cuenta que tus ingresos siguen siendo, o sea, toda tu capacidad de invertir sigue siendo cero. Posteriormente me hago empleado y durante este tiempo yo tengo realmente mis ingresos que van bajando porque regreso de Estados Unidos y empiezo en México y aquí empiezo a trabajar como empleado de la universidad, me hago profesor, pero luego empieza mi etapa de autoempleado y donde yo ya empiezo de nuevo a recibir dinero. Sin embargo, yo aquí realmente no tenía la educación para saber cómo hacer una empresa. Yo quería que todo el mundo me conociera por ser un cirujano exitoso y creía que todo el mundo me iba nada más porque sí a recibir, a empezar a buscarme. Y a final de cuentas, aunque poco a poco durante 7 años sí pude lograr que se incrementaran mis ingresos, definitivamente estaba muy lejos de estar yo pensando que ya había despegado. ¿Por qué? Porque yo hasta este punto, más o menos por aquí, no sabía que también tenía que estudiar cómo hacer unos negocios. Por eso te digo, si tú eres autoempleado, definitivamente tienes que empezar a pensar cómo hacerte un dueño de negocio. Lo bueno es que me doy cuenta en este punto y empiezo a buscar. Y al empezar a buscar, te empiezas a encontrar. Y aquí empieza todo mi área de educación financiera. Y fíjense cómo realmente mi vida cambió. Yo seguía de autoempleado y sigo de autoempleado hasta el día de hoy, pero me pongo a estudiar negocios, me pongo a estudiar sobre publicidad, me pongo a estudiar cómo se hace la contabilidad de una empresa, cuál es realmente una empresa, me pongo a estudiar aquí, entiendo cómo se hace dueño de negocio y entonces aquí fue donde realmente mi empresa empieza a despegar. A partir de este año aproximadamente, mis ingresos empiezan a subir. Pero si yo no hubiera tenido educación financiera, yo les aseguro que mis gastos hubieran seguido siempre como este punto y a lo mejor yo tuviera muchísimo dinero, tuviera muchísimas cosas, pero seguiría teniendo cero. A partir de aquí, toda la cantidad de dinero, vamos a suponer que, vamos a hacer esto, miren, imagínense que hacemos una segunda gráfica y en esta gráfica yo voy a poner la cantidad de dinero que me sobra. La cantidad de dinero que me sobraba durante todo este tiempo hasta que logré la libertad financiera fue muy pequeña, que es esta, y a partir de aquí se hizo cada vez más grande. ¿Por qué me sobra más dinero? Porque empecé a invertir. Me hago aquí, intento ser dueño de negocio y empiezo con mi parte de inversionista. Obviamente el dueño de negocio todavía no lo logro, pero modifiqué toda mi forma de pensar y a final de cuentas he sido empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista y aquí es donde realmente empieza el círculo virtuoso a tu favor, donde empieza la tasa de interés compuesto a tu favor, porque yo ya no modifiqué en este punto nada de mis gastos. Vamos a suponer que si aquí fueran 10,000 pesos, en este punto tengo 10,000 pesos y gano 15,000, pues definitivamente estos 5,000, todo esto que tengo aquí, se empieza a invertir. Y empiezo a invertir y esta inversión es como si yo tuviera un nuevo salario, empiezo a invertirlo y estas mismas inversiones, más el éxito en el negocio, más mis inversiones, han hecho que mi nivel suba, pero acuérdense que lo importante tampoco no es cuánto dinero tengo. A final de cuentas, aquí lo importante es decir qué porcentaje de tus pasivos, de tus activos, te están generando tu nivel de vida. Entonces eso lo vamos a ver ahorita en una segunda parte, pero quiero que vean cómo el hecho de estar en el lado izquierdo del cuadrante, pensando como empleado y autoempleado y sin tener educación financiera, hizo que yo prácticamente no tuviera realmente nada a mi favor.
Aquí me puse con la casa, obviamente, porque ¿qué pasó con todo esto? Pues empiezo con mi casa. Gabo, tu casa es la mejor inversión que puedes hacer, es lo mejor que puedes hacer para tus hijos. Y empiezo a me meto en crédito hipotecario y a final de cuentas me las ingeniaba de estar cambiando de escuelas, de estar cambiando de casa, de comprar una casa, de tener un mejor carro, pero me las ingeniaba para estar siempre gastando lo mismo. Entonces ya viste cómo el estar en el lado derecho del cuadrante hace que vivas al día en el lado izquierdo del cuadrante, y estando en el lado derecho del cuadrante, cuando se meten estos dos factores a mi favor, yo empiezo realmente a despegar y a dejar de pensar como esta forma, y esto es lo que me ha hecho despegar. Quiero que veas ahora en un punto el porcentaje de de todos mis ingresos, cuánto hacen para mi nivel de vida, y yo creo que esa es la clave para la riqueza y la libertad financiera. No te vayas y te lo digo en este momento. Pues miren amigos, lo que ustedes se tienen que poner a pensar es cuánto de lo que ustedes gastan, que estos son mi nivel de vida en este momento, cuánto de ese nivel de vida está realmente dado por tus activos. Del lado izquierdo del cuadrante, mientras eres empleado y autoempleado, normalmente cero, porque no tienes ni un sete con el que invertir y tú tienes que trabajar como empleado o como autoempleado para estarte pagando las cosas. Cuando empiezas a tener inversiones, tú puedes empezar a ganar capital. Como les habíamos dicho en otros videos, como los rancheros contra los lecheros, tú pudieras estar ganando mucho dinero, pero si ese dinero te lo gastas en cinturones, en ropa, en zapatos, en casas, en todo lo demás, ya es cierto que el haber estado en el D y en el I te incrementan tus ingresos. A final de cuentas tú tienes que seguir trabajando y estás viviendo con el gran riesgo de que si algo te pasa a ti, toda tu familia se queda sin nada y después todo lo que tú has hecho te puedes ir a la bancarrota. A partir de aquí yo empecé a tener desde el 0% de esto invertido en cosas que me daban un retorno de flujo pasivo. Y ahorita probablemente yo haya subido todo esto. Este cambio no me ha hecho ser mucho más millonario, pero me ha permitido que a lo mejor de un 10 a un 15% de estos gastos ya me los da mi flujo pasivo. Por eso les digo, yo no modifico mi estilo de vida, porque esta cantidad se está haciendo un capital, y este capital me va a estar dando una utilidad, que esta utilidad es la que me está dando mi nivel de vida, y yo quiero que esto siga subiendo, para que este 15%, del 10 al 15%, vaya subiendo al 30%, luego al 40%, hasta que llegue al 100%, y cuando llegue al 100%, o sea, este capital me genere en flujo pasivo el 100% de mi nivel de vida, ya voy a ser libre financieramente y puedo volver a subir mi nivel de vida otra vez hasta que este capital me va a volver a generar el 40, 50, 60, 70, así durante toda la vida, mientras Dios me permita estar aquí. Por eso les digo, la manera de pensar ahora es de estar generando capital, no para gastármelo, no para cambiarme de casa, no para gastar otro carro, sino para que yo pueda tener flujo de efectivo que me dé el 100% de mi nivel de vida, y este nivel de vida me va a lograr que yo tenga más capital para poderlo subir, y así me voy a ir, y esto es la libertad financiera. Fíjense la diferencia entre vivir del lado izquierdo del cuadrante y del lado derecho. Esto es, me cansé, pero me aceleré mucho, ya ahorita tengo que cortar, mi esposa ya está por decirme que tenemos que irnos, pero por favor entiendan muy bien lo importante, cómo el hecho de tener dinero realmente no te da la libertad financiera, cómo el no tener educación financiera hace que tú vivas al día, y cómo no importa lo que tú ganes, tú vas a ajustar tus gastos a tus ingresos, pero eso no te va a llevar a ningún lado. Ojalá les haya gustado, ojalá realmente me hayan entendido. Por favor, ahora sí voy a hacerlo al revés. Dejen los comentarios, me gustaría muchísimo saber qué piensan ustedes de esto. Es momento para suscribirse y es momento para decirles, mis amigos, un fuerte abrazo. Ojalá les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.